Hey, ¿cómo están? Buen día. Espero que estén muy bien. Antes que nada, desearles un hermoso y bendecido día. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre el campo electromagnético y cómo podemos utilizar las frecuencias que conviven en este campo. Si deseas saber más acerca de desarrollo y crecimiento personal, por favor, quédate en este canal, que acá tenemos la información que tú necesitas para hacer este proceso de desarrollo. Entonces vamos a definir qué es el campo electromagnético. Vamos a dar una definición de cómo yo he entendido, cómo yo he trasladado, cómo yo he traducido todo lo que he podido leer, todo lo que he podido estudiar, todo lo que he podido aplicar en el propio laboratorio de mi vida. Y yo diría que el campo electromagnético es todo esto que nos rodea, toda esta, por así decirlo, campo cuántico, esta piscina cuántica donde de una u otra manera todos estamos conectados, todos estamos involucrados, ¿sí? En el campo electromagnético pues hay una serie de frecuencias que están pasando permanentemente todo el tiempo por todas partes, dependiendo de la señal en la que estemos rodeados, pero que nuestros sentidos como la vista, el oído, el tacto, el olfato, muchas veces por las restricciones justamente de nuestros sentidos no las podemos captar, ¿sí? Voy a poner ejemplos para que quede este concepto mucho más afianzado, ¿sí? Pero te voy a dar un concepto o un ejemplo más bien dicho acerca de cómo funcionan las frecuencias en el campo electromagnético, ¿sí? Mira el tema del celular, ¿sí? El celular emite frecuencias a través del campo electromagnético que a la final es información de un teléfono al otro, ¿sí? Pensemos en un mensaje enviado con un texto, ¿sí? Lo que sucede es que esa señal viaja desde tu teléfono a través de la orden del aplicativo y pasa por el campo electromagnético a velocidades increíbles y va buscando a través de codificación numérica el aparato al cual ha sido enviado esa información, ¿sí? El aparato como receptor de esa información la capta a través de una numerología, ¿sí? Y se puede capturar esa información en el aparato, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros enviamos un texto, recibimos un texto? Podemos ver esa información, podemos ver la frecuencia, podemos ver cómo está viajando la onda, la frecuencia o las partículas o como sea entre el aparato emisor y el aparato receptor. Pues no lo hacemos. ¿Por qué? Por una restricción de nuestros sentidos. Sin embargo, esas frecuencias existen en el campo cuántico, en el campo electromagnético y están ahí permanentemente, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, es el tema de las frecuencias de radio, las frecuencias de televisión, ¿sí? Estamos hablando de un aparato de radio que tenemos en este momento, por así decirlo. Este aparato lo que va a hacer es captar a través de una codificación numérica, que sé yo, voy a poner un número 106.5, ¿sí? Que puede ser una codificación de una estación que agarre la información que está emitiendo esa emisora, ¿sí? Que está transmitiendo, y este aparato tiene la capacidad, nuevamente, pon atención a lo que estoy diciendo, a través de una codificación numérica, porque estas frecuencias tienen una codificación numérica, y el momento que el aparato se configura en esa numerología, lo que va a hacer es captar esa información y va a empezar a resonar, va a empezar a vibrar, el aparato va a empezar a tomar la información de esa emisora en forma de música, en forma de comentarios, en forma de algún programa de radio, de televisión, y la va a empezar a transmitir, ¿sí? Y a partir de esa transmisión es donde nuestros sentidos logran captar esa información. Es decir, la radio ha hecho una especie de descodificador, si se puede llamar, ¿sí? Está descodificando esa frecuencia que está viajando permanentemente por el campo cuántico, por el campo electromagnético, y lo que hace es traducir esa información para que nuestros sentidos la puedan captar. Ahora, una pregunta importante aquí es: ¿cómo podemos
captar la información que existe en el campo electromagnético, ¿sí? Y poniendo nuevamente la analogía de la radio, ¿qué es lo que sucede con la radio? La radio tiene dial, ¿sí? Tiene un dial. ¿Qué quiere decir un dial? Tiene un conjunto de números o de rangos de números, ¿sí? Donde a través de estos números, pues, es asignada ciertas frecuencias a estas emisoras, ¿sí? Estas emisoras tienen un código numérico que hace que esa información viaje por esa codificación, en este caso en forma de números, ¿sí? Y podamos trasladar la información de un emisor a un receptor, ¿sí? Pero ese mensaje que está viajando como información va por el campo electromagnético, por este campo cuántico, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos captar las diferentes frecuencias a través de codificación numérica, ¿sí? El rato que tú pones en tu radio, en la radio de tu carro, en la radio de tu casa, etcétera, etcétera, en la radio de tu celular, si pones una codificación numérica, a través de este número, pues lo que va haciendo es decirle al aparato que por favor, por así ponerlo, ¿sí? Agarre la transmisión de esa frecuencia, ¿sí? Y la empiece a emitir haciendo una traducción. Ahí es cuando nosotros vamos a lograr conectarnos también con este tipo de señal, ¿sí? Es, por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre ahorita es el tema de los walkie-talkies, por ejemplo, ¿sí? O los transmisores de walkie-talkies que tiene la policía, ¿sí? Maneja ciertas frecuencias y en esos canales, hay canales, ¿no? Se llaman canales donde las personas pueden empezar a mandarse información dependiendo en qué tipo de canal está, ¿sí? Entonces, fíjate cómo viaja la información a través del campo electromagnético, a través de ciertos canales con cierta codificación numérica. Ya vamos a aterrizar para que veas cómo lo puedes utilizar. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo puedo yo utilizar esta información, este conocimiento, este saber que a través de este campo electromagnético está pasando un montón de frecuencias? Sí, ya nos has conversado, Juan Carlos, que hay frecuencias de radio, de televisión, de walkie-talkies, de estos transmisores de información, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, ¿cómo podríamos trasladar esta información a la vida diaria? Buena pregunta. Para contestar a esto, pues, ¿qué es lo que voy a darte la idea? ¿Sí? Nosotros somos como una radio, somos como un descodificador, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos permanentemente a través de nuestro medio ambiente, estamos captando información todo el tiempo. Somos receptores y emisores innatos de información. Cuando nosotros receptamos los datos o la información de cierta data que nos llega, ¿sí? Nuestra energía empieza a cambiar dependiendo de lo que estemos expuestos, ¿sí? Nuevamente con el tema de la radio, si nosotros ponemos una radio y empezamos a escuchar cierto tipo de música, esta música va a ser captada por nosotros y va a entrar por ciertos filtros subconscientes internos que lo que nos van a permitir es empezar a emocionar y sentir esa información. Vamos a traducir esa información de acuerdo al tipo y la calidad de información que estemos manejando en este momento, ¿sí? Entonces, por una tendencia de información, lo que nosotros vamos a hacer es acercarnos a la data que queremos empezar a manifestar, que queremos empezar a captar, que queremos, pues, lograr atrapar con nuestros sentidos, ¿sí? Si nosotros somos, por poner un ejemplo, somos del tipo más alegre, pues vamos a poner una emisora o vamos a poner un canal de televisión que tenga que ver con alegría, que tenga que ver con dinamismo, que tenga que ver con algún programa en ese sentido, ¿sí? Si somos un poco más tristes, un poco más nostálgicos, pues vamos a buscar música más nostálgica, vamos a buscar programación de televisión que tenga que ver, qué sé yo, con temas más en ese sentido, ¿sí? Entonces, a partir de esa tendencia de información, nuestra energía va a moverse y nosotros vamos a determinar, pues, una manera de trasladar nuestra data también como emisores a la vida, a la gente, a las situaciones, a los eventos, a las circunstancias
etcétera, etcétera, ¿sí? Haciendo que con esto pues tengamos una definición, una tendencia acerca de qué es lo que queremos captar y también qué es lo que queremos proyectar. Ok, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer si nosotros tenemos también esa capacidad de captar información en el campo cuántico? ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Cómo podríamos conectarnos a ciertas frecuencias que quisiéramos lograr manifestar en nuestra vida cotidiana? Ejemplo, más abundancia, más prosperidad, progreso, dinero, felicidad, confianza, seguridad, ¿sí? Si, por ejemplo, yo estoy buscando o estoy tratando de que mi energía vaya hacia más seguridad, ¿sí? Yo voy a empezar a buscar información que me permita hacer un cambio, una transformación en mi información para lograr tener más seguridad, ¿sí? Y a través de estos códigos numéricos que están viajando en el campo electromagnético, yo puedo conectarme a este tipo de data, ¿sí? Vamos a dar 3 tips para poder conectarnos a estas frecuencias que están viajando en el campo electromagnético y nosotros poder adaptarlas a nuestras necesidades y sobre todo poder cambiar nuestra energía y nuestros resultados. Un primer tip es busca el código numérico que quieras manifestar, de la emoción que quieras resaltar, que quieras proyectar en tu vida. Puedes buscar dentro de la red como códigos sagrados numéricos. En los códigos sagrados numéricos vas a encontrar muchísimas referencias acerca de numerología que te puede conectar con esa información, ¿sí? Nuevamente hablando de temas de hipnosis, de temas de sugestión, mira que esta información es importante para que tú sientas que te puedes conectar a un número que haga que exista un simbolismo dentro de él y puedas captar esa información, ¿sí? Voy a poner ejemplos. Digamos que a mí me gusta el número 7. Yo nací el 7 de junio, ¿sí? Y me gusta mucho el número 7 y el número 6. ¿Por qué? Porque es 7 de junio, ¿sí? Son como que mis números favoritos. Y yo logré crear una codificación propia para mí. Esto es un ejemplo que pongo de mi vida cotidiana. Y bueno, me pasó un poco de un sueño lúcido que tuve. Y en ese sueño salió a través de unos movimientos que yo hice el 7, el 6 y otro número más que me lo reservo, ¿de acuerdo? Pero esta codificación hace que yo sugestione permanentemente que ese número está asociado a mi propósito de vida. ¿Qué es lo que pasa cuando yo visualizo, escribo, pienso en ese número? Yo me estoy conectando a la frecuencia de mi propósito. Cada vez que yo capto la frecuencia de esa información, yo me conecto a mi propósito, ¿sí? ¿Esto qué es lo que provoca en mí? Que mi energía empiece a variar de una manera diferente, empiece a conectarse en un sentido de propósito y que yo pueda continuar, por ejemplo, haciendo este tipo de contenidos, haciendo este tipo de videos, yéndome temprano a mis consultas, poniendo más atención a data que necesito para mejorar e innovar mis terapias, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un proceso de sugestión, hay un proceso hipnótico a partir de esa numerología, ¿sí? Nuevamente ejemplos, es como cuando alguien es supersticioso y encuentra un número 13, ¿sí? Alguien puede decir martes 13, ni te cases ni te embarques, ¿no es cierto? Si la información de esa persona supersticiosa está ahí, ¿sí? Lo que vas a hacer es que quizás un martes 13 tú no salgas, pides permiso en el trabajo, te quedes en tu casa. ¿Por qué? Porque quieres evitar la mala suerte, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo me he configurado de esa manera. Si yo veo un 13, yo automáticamente digo, uy, qué buena suerte, ¿sí? El 13 también es un número que yo personalmente lo he asociado a un tema de buena suerte, ¿sí? Pero ese es un proceso de introspección, ese es un proceso propio que tú tienes que empezar a verificar qué tipo de codificación numérica te puede ayudar, ¿sí? Puedes elegir fechas de cumpleaños, puedes elegir fechas de tus hijos, puedes elegir la fecha de tu casamiento, puedes elegir la fecha de tu graduación, etcétera, etcétera. Algo que te simbolice y que tenga una metáfora donde tú puedas conectarte sobre todo al sentimiento y la emoción que te produce esa numerología.
Otro tip que a mí personalmente me ayuda mucho es escribir en mi agenda personal la codificación de las cosas que quiero manifestar. Si quiero manifestar alegría, busco el código sagrado numérico que me permita conectarme a esa emoción y la escribo 45 veces. Y por lo general, esto es lo que nos dicen en numerología, con los códigos sagrados numéricos, que tú escribas 45 veces esa misma codificación. Y cada vez que escribas, buscar la emoción que atrapa la sensación que quieres lograr manifestar, ¿sí? Ejemplo, busca la codificación, voy a dejarla acá, busca la codificación para sentirte rico, ¿sí? ¿Qué quiere decir sentirte rico? Sentirte rico quiere decir que tienes un techo, que tienes comida, que tienes familia, que tienes que te ame, que tienes un trabajo, que puedas ganar más de lo que gastas, etcétera, etcétera, ¿sí? No significa que tengas millones de dólares, ni millones de pesos, nada por el estilo. Significa que te puedas sentir agradecido por las cosas que estás disfrutando en este preciso momento, que pueden ser sencillas, pero totalmente valiosas, ¿sí? Y si tú empiezas a escribir 45 veces esa codificación y te conectas sobre todo al sentimiento, porque esa es la clave de todo esto, ¿sí? Que tú entres en un estado de sugestión, de emoción y de sentimiento y también de mentalidad, donde tú puedas sentir la maravilla de estar bajo techo, la maravilla de tener una cama abrigada, la maravilla de poder abrazar a las personas que amas, la maravilla de tener alimento en tu casa, ¿sí? Y si tú conectas y tienes un sentido de agradecimiento, pues lo que estás haciendo es tener más de esa información, más de esa codificación, ¿sí? Entonces, segundo tip, por favor, si tienes una agenda, escribe la codificación numérica que quieres manifestar, ya sea abundancia, prosperidad, progreso, salud, libertad, un buen trabajo, que tengas un buen viaje, etcétera, etcétera. Escríbela 45 veces en tu libreta y sobre todo, conéctate con ese sentimiento que quieres empezar a manifestar. Y el tercer tip o la tercera recomendación es que tengas en cuenta que todos vivimos en un campo cuántico, que todo tiene una codificación numérica, que podemos conectarnos permanentemente con ese tipo de frecuencias, ¿sí? Entonces tienes que tener mucho cuidado, como una recomendación, en qué es lo que estás receptando, a qué te estás viendo expuesto y qué es lo que estás enviando a través del campo cuántico, ¿sí? Ya sea a través del pensamiento, ya sea a través de la palabra, ¿sí? Busca que esas codificaciones, esa información que está viajando y se traslada a través del campo cuántico y que nos conecta a todos, pues sea información de beneficio, de bienestar, de salud, de abundancia, de dinero, de amor, y que esa transmisión a través del campo cuántico desde tu lado, pues sea de una calidad infinita, exquisita, de todo lo mejor, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa información, ese campo cuántico te llegue también a ti nuevamente, ¿sí? Y se produzca un proceso de dar y recibir en este tipo de información. Ok, como conclusiones, entonces vivimos rodeados de un campo electromagnético, de un campo cuántico. Está viajando millones de frecuencias en este preciso momento que nuestros sentidos, como la vista, como el oído, no lo pueden captar, no lo pueden tocar necesariamente, pero que sabemos que existen ahí. Podemos comprobarlo a través de aparatos como el celular, como la radio, como la televisión, etcétera, etcétera. Tenemos que tener conciencia de que esas frecuencias están ahí con nosotros. ¿Cómo podemos conectarnos a través de ciertas frecuencias, a través de cierta información que está en el campo electromagnético? Gracias a Dios para nosotros, ¿sí? A través de codificación numérica, ¿sí? Entonces, la idea de todo esto es que puedas captar estas frecuencias con esta codificación numérica, ¿sí? Y que puedas empezar a manifestar todas las cosas que tú quieres a través de procesos de sugestión. Cómo tú te sientes, cómo tú emocionas, ¿para qué? Para que tu energía cambie y a través de ese cambio de energía tú puedas tomar acciones y empieces a lograr manifestar todas esas cosas que deseas y que quieres lograr en tu vida. Así que sin más,
Si esta información sientes que te sirve, si esta información siente que puede ayudar a alguien más, por favor, compártela, suscríbete, quédate en este canal, que acá te vamos a seguir subiendo videos de este tipo de contenido. ¿Para qué? Para que tú puedas crear en tu vida todo lo mejor, beneficio y bienestar. Bueno, y sin más me despido, espero que tengas un hermoso y bendecido día y nos vemos en próximos videos. Chao, chao.